Memorias del abuelo. Relatos entre dos siglos por Marcelo Villamarín Carrascal. Segunda parte, episodio 13. Entre huelgas y sindicatos. Era una esplendorosa mañana veraniega. Había previsto viajar a Otavalo a visitar a mis padres, pero la dirección del partido me convocó el día anterior a una reunión del Comité Obrero de Pichincha, al cual me había integrado recientemente por decisión de la cúpula dirigente. Cancelé mi viaje y acudí al llamado del deber revolucionario. El camarada que dirigía la reunión, un personaje obeso cuyos labios estaban salpicados de 3 bigotes grises, expuso el motivo de la reunión: discutir los lineamientos estratégicos para afrontar el crecimiento de la clase obrera, específicamente en el Valle de los Chillos. En la introducción, el camarada dirigente señaló que estamos entrando en una época de definiciones. La clase obrera crece a pasos agigantados. Se fortalece la conciencia de clase del proletariado, en cuya irresistible marcha hacia la liberación total de la opresión capitalista arrastra tras de sí al campesinado, y aunque en menor medida, debido a su carácter ambiguo y timorato, a la pequeña burguesía. En pocos años tendremos un proletariado capaz de tomarse el poder y construir el socialismo como paso previo a la formación de la sociedad comunista, la más perfecta que haya conocido la humanidad. Amén, dije entre mí. Al terminar su encendida alocución, el camarada dirigente me cedió la palabra para que en mi calidad de coordinador de la zona presentara un informe de la organización del proletariado en el Valle de los Chillos. La expectativa que en mí generó esa convocatoria se encontraba respaldada con el trabajo de investigación que había realizado los últimos meses, de lo cual me sentía orgulloso. Por momentos parecía que había roto con ese pasado pequeño burgués, ignominioso y opresivo, que me mantuvo sujeto a elevadas dosis de alienación, arrinconado en mi cadavérica soledad, todavía olor a cirios, beatas y santidad. Todos los días amanecí eufórico y no paraba. Tenía una apretadísima agenda que me zarandeaba desde los barrios del norte hasta el Camal y la Ferroviaria, visitando las células clandestinas. Estábamos en dictadura, el comunismo había sido proscrito y activistas y militantes eran objeto de las sensitivas narices de los canes, amaestrados para descubrir propaganda marxista más que para olfatear marihuana o cocaína. Dando charlas sobre realidad nacional, sobre marxismo, yo que apenas había empezado a leer El Capital, y otros temas de interés. Era un intenso trabajo de formación política y organización que no solo me mantenía ocupado, sino lindando los límites del delirium tremens. Algunos de mis amigos de la Católica se habían enrolado también en las filas comunistas del movimiento estudiantil y prácticamente perdimos el contacto por eso de la clandestinidad. Fue en estas condiciones que asumí la mencionada responsabilidad con el corazón rebosante de entusiasmo, rayano en las lágrimas, henchido el pecho como fragata galapaguense. Haciendo un esfuerzo supremo, tomé la palabra
y empecé mi informe. En mi intervención, por supuesto, no pude sustraerme a la tentación de presumir sobre mi trabajo intelectual y empecé, entre comillas, teorizando sobre la aplicación de la teoría de Marx a la realidad ecuatoriana acerca del capital y la plusvalía, la disolución de las relaciones feudales y semifeudales de producción, etcétera, etcétera, siguiendo los lineamientos marxianos del capítulo 24 de El Capital sobre la llamada acumulación originaria, capítulo que me pareció como anillo al dedo para explicar el proceso de transición a la modernidad que estábamos viviendo. El modelo presentado por Marx en esta parte de su libro para explicar la transición de las formaciones sociales precapitalistas a las sociedades capitalistas se aplicaba perfectamente al caso de la fábrica Chillo Gijón, de propiedad del conde del mismo nombre, llamado Conde Jacinto Gijón y Caamaño. Este personaje pertenecía a una familia de la más rancia aristocracia quiteña, cuyos trabajadores a la sazón se habían declarado en huelga para impedir la liquidación de su única fuente de ingresos. No bien empecé mi intervención cuando el camarada dirigente me interrumpió. Dele, camarada, aterrice. Ustedes los intelectuales son como barril sin fondo. Acumula y acumula datos, autores, filósofos. ¿Y la práctica? ¿Dónde está la práctica? Ustedes son unos verdaderos bibliófagos. Al grano, camarada, al grano. Sentí como si me echaran un balde de agua fría, pero no desmayé. Por fin había encontrado un reemplazo a mis elucubraciones místicas, reemplazo que delataba mi ruptura con las trascendencias divinas estacionadas por años en mi cerebro. El sábado siguiente me levanté afanoso. Bajé a pie hasta la terminal de El Cumandá, llevando un libro bajo el brazo, y me embarqué en uno de esos destartalados buses que, algo más ágil que un asno moribundo, me llevó hasta Sangolquí. Era día de feria. Me detuve en la esquina del parque en espera de un transporte que me condujera a la fábrica Chillo. Esta empresa fue una de las más importantes fábricas textiles del Ecuador, famosa por la producción de casimires de exportación. La máquina utilizada perteneció originalmente al obraje de Peguche, ubicado en el cantón Otavalo, también de propiedad de esta familia aristocrática. A principios del siglo XX fue transportada a Chillo. Medio siglo después empezaron a observarse los primeros síntomas de decadencia, producto de la obsolescencia de la maquinaria y la competencia de empresas del mismo ramo, más modernas y mejor equipadas tecnológicamente. A ello se sumaron las justas exigencias de aumento de salarios y mejoramiento de las condiciones de trabajo. La crisis se agudizó cuando, aunque muy tardíamente, los trabajadores decidieron organizarse en un sindicato, hecho que colmó la paciencia de los dueños, quienes en los reclamos obreros pretendieron ver el origen de dicha crisis que se acentuaba día a día. Durante los meses anteriores me ocupé en conocer el sector. Hice un registro de las empresas, el número de trabajadores, la ubicación, etc., con el propósito de impulsar un proceso de organización sindical y de pasito formular en secreto mis teorías, teniendo como modelo
según ya lo expliqué, los trabajos de Carlos Marx. En el ejercicio de esta tarea, tomé contacto con algunos trabajadores de Chillo Gijón, quienes me comentaron sobre la huelga y me solicitaron visitar su lugar de trabajo a fin de planificar eventos educativos. Así pues, aquel sábado esperé de pie en la esquina del parque. Por allí se estacionó una vieja camioneta de la cual se bajó un muchacho pregonando su recorrido que incluía los barrios de San Pedro de Taboada, Fajardo, paseando por el sector Pelucón de Capelo, entre otros, hasta llegar a Santa Rosa de Chillo, camino a Maguán. Sin pensarlo dos veces, me subí en el balde casi al vuelo. Al llegar a una explanada que fungía como cancha de fútbol frente a una capilla, me bajé y una compañerita, era ya un poco conocido en la zona, me saludó cariñosamente, brindándome un delicioso plato de hornado que comí con sin igual apetito. Caminé unos 200 metros hasta llegar a la fábrica, en cuyo interior los obreros permanecían tomados las instalaciones. Allí pasé varios días conviviendo con aquellos trabajadores que habían optado por la huelga para expresar sus exigencias sociales y laborales. Comía con ellos, me paseaba con ellos por el patio, me contaban sus pesares y por la noche entraba a la bodega donde el secretario del sindicato me había asignado un sitio para dormir sobre las pacas de algodón. Así conocí retazos de sus vidas. ¿Quiénes eran estos personajes que permanecían ya varios días en huelga dentro de las instalaciones de la fábrica? Lo sabrás escuchando el próximo episodio.